Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias de verdad por acompañarnos, pero sobre todo por acompañar a la candidatura que lidera Álvaro en estas elecciones municipales. Gracias, presidente, gracias, Javier, por querer estar hoy aquí, por querer acompañarnos en el Cinca Medio, en Monzón, en un día que es especial para todos. Y especial porque no nos cabe ninguna duda a nadie de que esta vez no nos pasará lo que pasó hace 4 años. Que ganamos, volveremos a ganar, pero esta vez gobernaremos. Y eso es lo que tenemos que hacer el día 28 de mayo en esta ciudad, porque se lo merece. Esta ciudad necesita de un gobierno socialista. Fijaos, os voy a explicar una anécdota. Sabéis que este partido ha sido el primero que ha presentado siempre primero a los candidatos y después las candidaturas. Y hubo una persona de Monzón, que me conoce muy bien, que esa persona, os aseguro que en política no está metida, ni mucho menos, ni está, yo no sé si está cerca o lejos del progresismo, pero en lo personal tenemos una muy buena relación. Y cuando al día siguiente de ese anuncio que hicimos de que Álvaro Borrell iba a ser el candidato a las elecciones municipales, me dijo: vais a ganar. Me quedé así sorprendido y le pregunté por qué. Es decir, la deformación de siempre preguntar el porqué de las cosas. Y me dijo: porque la gente en Monzón se acuerda de lo que hicieron y lo que hizo Álvaro con su equipo hace 4 años, durante 4 años en esta ciudad. Bueno, pues ese es el espíritu que debemos mantener y que debemos insistir y que debemos mostrar en estos 15 días de campaña, que empieza pasado mañana por la noche. Pero yo, Álvaro, pues sabéis que hay una relación diferente. Con Álvaro, durante estos casi últimos 4 años, hemos compartido mucho. Hemos compartido un vehículo para ir a las Cortes de Aragón, hemos compartido muchas horas de conversación, hemos discutido, hemos hablado, hemos reflexionado, pero siempre sobre Monzón, o casi siempre sobre Monzón. Y creo que eso es lo que hay que poner en valor. Veo a Carmen, que también es a Carmen Saúl, que es una compañera habitual de ese coche A3 que hacíamos para ir a Zaragoza. Y digo que era siempre una conversación de qué deberíamos hacer, de cómo debería hacerse, qué necesita la ciudad, qué necesita la gente de Monzón, qué proyectos deberían cimentarse para los próximos 4 años, qué Monzón queremos para los próximos 20, qué dejamos y qué se ha ejecutado posteriormente. Y es verdad que muchas veces lamentando, Álvaro, lamentabas pues la poca petición de ayuda en un puesto privilegiado como tú estabas, de diputado en las Cortes de Aragón, de diputado por el Alto Aragón, de diputado que ha trabajado también cada vez que un alcalde, que un concejal, pues ha pedido la ayuda de cualquier diputado, como en el caso de Gonzalo en el Senado, como en el caso de José Ángel en la comarca, como el caso de todos los que representamos a un partido como es el Partido Socialista. Y eso es lo que personalmente quiero poner en valor, pero quiero poner en valor también cómo conocí a Álvaro. Yo a Álvaro lo conocí como periodista, como mi función que era, y luego como alcalde, cuando él era director general de Deportes. Y me acuerdo que a un alcalde de un pueblo de menos de 500 habitantes lo atendía todas las veces que se le requería, todas y cada una de las veces. Me acuerdo con temas de inversiones deportivas que debíamos plantear en ese municipio cuando tú eras director general. Lo digo porque estas son las formas de una persona seria, de una persona trabajadora, de una persona comprometida, de una persona que sabe lo que quiere, pero sobre todo de un equipo de trabajo que forman los hombres y las mujeres que conforman esta candidatura. De un compromiso por Monzón, pero no solo por Monzón, sino también por ese Cinca Medio, por ese papel que debe jugar Monzón dentro de la provincia, por ese papel que debe jugar Monzón dentro de la comunidad autónoma. Yo no me cansaré de decir, y creo que el presidente, por lo que ha avanzado los medios de comunicación, coincide en esta materia, este eje es fundamental, este eje que empieza en Barbastro, Dani, y que tenemos que recuperar también Barbastro, claro que sí, porque también se lo merecen los ciudadanos de Barbastro. Que luego pase por Monzón, Álvaro, no podemos perder una vez más el tren, nunca mejor dicho. Que pase por Binéfar, Alfonso, donde mantendremos de nuevo la alcaldía, y que ese ramal que tiene en Fraga y que va hacia Lleida y que une también todas las poblaciones alrededor de las 3 cabeceras, es fundamental en esta provincia. Pero es fundamental también en Aragón, por la importancia que tiene, por el desarrollo que tiene, por la empleabilidad, por las empresas que están viniendo, pero sobre todo por esas gentes tan diferentes, pero tan comprometidas que tenemos en nuestro territorio. Porque en esa candidatura que hoy presentas, Álvaro,
hay personas con mucha experiencia de gestión en lo municipal. Hay muchas personas también con gran implicación en el ámbito de los colectivos de Monzón, pero hay personas también muy jóvenes que han querido sumarse a esta candidatura. Personas que se están formando, personas que han salido fuera, Zaragoza, Barcelona, en otros ámbitos, pero personas que quieren retornar a ese Monzón que piensan que debe ser el futuro para ellos. Y ahí, evidentemente, hay una materia que es fundamental y que sufrimos, yo creo que prácticamente todos los municipios, da igual que sea una cabecera comarcal, que la cabecera provincial, que incluso Zaragoza, pero también los pequeños municipios, que es la materia de vivienda. Y que ahí estoy convencido de que en estos próximos 4 años el Gobierno de Aragón, que presidirá Javier Lambán, junto con el Gobierno central, hará un trabajo extraordinario de generación de fondos, de implicación, de generación de normativa que nos permita comenzar a dar soluciones, no mágicas, que nadie espere una solución mágica que en 2 años resolvamos absolutamente todo. Pero ya no solo esos jóvenes, que también, sino esos mayores que no queremos que se nos vayan a la residencia, sino que queden en sus viviendas, esas personas que tienen problemas para poder adquirir una vivienda, y de hecho hace unos días en la Fiesta de la Rosa Javier Lambán, el presidente, anunció una complementariedad de un aval para poder afrontar la compra de esa primera vivienda. Por eso que, compañeros y compañeras, el día 28 nos jugamos mucho, pero para empezar nos lo jugamos en Monzón. Hoy estamos aquí y nos lo jugamos en Monzón. En Monzón nos jugamos tener futuro, tener ideas claras, tener proyectos, no solo acabar algunos de los que dejaron los compañeros de la etapa anterior. Eso es lo que nos jugamos, y nos jugamos tener un buen resultado en las candidaturas a las Cortes de Aragón, en Huesca, en Zaragoza y en Teruel. Porque no me cabe ninguna duda de que el trabajo municipal complementará y ayudará a que esas candidaturas también, en la que Álvaro forma parte de ella, volverá a sacar un excelente resultado, en este caso en la provincia de Huesca. Y nuestro objetivo es mejorarlo, intentar mejorar ese resultado. Pero no depende, o depende un poquito de Álvaro, de Javier, de Gonzalo, de Pilar y del resto de compañeros, pero depende de todos y cada uno de vosotros. Depende de que vosotros recordemos lo que hizo bien un gobierno socialista en Monzón, liderado por Álvaro, que recordemos cómo hemos trabajado desde la comarca, José Ángel, que recordemos cómo hemos trabajado desde la Diputación Provincial y que recordemos cómo hemos trabajado desde el Gobierno de Aragón. Y que ese compromiso, lo vamos a seguir manteniendo no solo en los próximos 4 años, sino que ese compromiso lo que quiere hacer y lo que permite es mantener un proyecto de futuro, plantear un proyecto de futuro para nuestros territorios. Y es ahí donde nos vais a encontrar, pero es ahí donde os necesitamos. Y os necesitamos de forma importante, para que el día 28, a las 10 de la noche, no me cansaré de decirlo, las rosas llenen las urnas cuando estemos haciendo el escrutinio. Y ahí no me cabe ninguna duda de que en Monzón, como en el año 19, que nadie se olvide, volveremos a ganar el Partido Socialista, volverá a ganar el Partido Socialista, pero esta vez lo haremos con más holgura para que Álvaro y su equipo lideren un proyecto en Monzón en los próximos 4 años. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, da gusto encontrarse un salón como este y le paso la palabra a mi buen amigo y candidato a la alcaldía de Monzón, Álvaro Burrell. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por asistir. Ha sido difícil, quiero decir, esto es lo que tiene una campaña, esto es lo que tiene el directo, os convocamos ayer y aquí estáis todos, muchísimas gracias. Voy a empezar con agradecimientos, como digo, a los que estáis aquí, por supuesto a Javier, nuestro secretario general de Aragón, a Fernando, a tantos alcaldes, compañeros, amigos de Monzón y amigas, pero también por supuesto, y van a ser los protagonistas hoy, a esas 17 personas que me acompañan, esos 17 hombres y mujeres de Aragón, de Monzón, perdón, que son los protagonistas y son los que dan sentido a que haya una persona, como yo en este caso, un candidato, que se sienta respaldado por un grupo de gente dispuesta a darlo todo para trabajar por su ciudad durante 4 años.
Pero esto hay que agradecer, pero esto no es solo un agradecimiento por lo que viene, es importante también agradecer estos 4 años. A todas las personas que habéis estado ahí durante estos 4 años. Han sido 4 años duros. Empezaron muy duros, muy duros. Si esto es una carrera por etapas, empezamos por el Tourmalet. Todo cara arriba. Fue duro para mí, pero en lo personal, pero fue duro para todos los compañeros, los que estábamos en la anterior legislatura y los que queríamos empezar de nuevo. Pero ahora yo lo veo distinto ya esto, ¿eh? A mí me van preguntando, dicen, Álvaro, ¿qué tal estás? Digo, pues hasta ayer decía, estoy entre bien y muy bien. Y hoy me han preguntado, ¿qué tal estás? Y les he dicho, pues hasta ayer decía entre bien y muy bien. Pero es que ahora estoy entre muy bien y mucho mejor. ¿Pero por qué? Porque os veo las caras, porque voy por Monzón, pero no solo yo, mis compañeros de la candidatura, y estamos recibiendo esa energía, estamos recibiendo esa ilusión de que la gente ve que puede haber un cambio, que puede haber otra vez un alcalde, que puede haber otra vez un grupo de personas trabajando por Monzón de verdad, trabajando por Monzón para sus ciudadanos y trabajando para que nuestro Monzón tenga un futuro. Monzón, Segua y Conchel. Afortunadamente tenemos solo 3 núcleos, ¿eh? Tenemos ciudades en el Alto Aragón, más arriba, que sería difícil mencionarlos a todos, pero aquí es muy fácil. Monzón, Segua y Conchel. Y luego hablaremos de esto. Así que, por favor, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en este proceso. Y, como digo, empezamos subiendo el Tourmalet, pero ahora ya nos vemos con el maillot amarillo enfilando los Campos Elíseos o con el maillot rojo enfilando la Castellana. Así que es un día de ilusión, es un día de agradecimiento, es un día más en esta etapa que acaba el 28 de mayo. Y hoy el objetivo, como decía, es presentar la candidatura, presentar a las 17 personas que la conforman, pero antes de eso, pues un par de cosas tenemos que comentar. Y la primera de ellas es la importancia, y lo vengo diciendo con todo el que tenemos más de 5 minutos de conversación, porque si tenemos menos de 5 minutos me tengo que centrar en lo importante. Piénsate bien lo que vas a hacer, ¿no? No, lo importante es que votemos. Y lo tenemos que decir todos los que estáis aquí. Estoy convencido que sois absolutamente demócratas convencidos, que sabéis que el día 28 tenéis la obligación moral de ir a depositar la papeleta y decidir qué futuro queréis para Monzón. Pues ese es nuestro primer objetivo, amigos y amigas, el conseguir que la gente vaya a votar. No nos podemos permitir, y no estoy pensando ya solo en el Partido Socialista, como sociedad no nos podemos permitir que haya un 30% de abstención. ¿Pero qué significa eso? Un 30% de abstención, a mí me he acostumbrado porque ya llevo unas cuantas elecciones, pero de verdad, a mí eso no me entra. Y claro, y lo peor de todo, gente que nos votó, gente que se sintió defraudada por el sistema democrático, por lo que nos pasó hace 4 años, y que pues es que estoy muy enfadado y no voy a ir a votar. ¿Pero cómo no vas a ir a votar? Al revés, 2 veces si puedes. Si hay que darle la vuelta a esto es votando, no podemos darle la vuelta de otra forma. Y cuidado, que yo nunca he cuestionado la legalidad de lo que pasó hace 4 años. Lo dije ya en el minuto 0. Nosotros lo hicimos también hace 2 años. Es la ley que tenemos, es nuestra ley electoral, son los caprichos de la ley DON. Lo repito otra vez a todos los que me habéis oído estos 4 años. El resultado fue 6-5 con el Partido Popular, 11 votos más del Partido Socialista, 11 votos más, hubiese sido un 7-4. Es decir, el Partido Socialista ha empezado esta legislatura más cerca de los 4 concejales que de los 5 que tiene. Y, por supuesto, muy lejos de los 6 nuestros. Esto es algo que tenéis que tener en cuenta. Así que sí que os pido un esfuerzo muy grande para conseguir que la gente vaya a votar el día 28. Y a partir de mañana a las 0 horas ya hablaremos y ya les diremos lo que nosotros consideramos que es lo que tienen que votar. Que hoy aquí no lo puedo decir todavía. Así que punto número 1, hay que ir a votar. Y punto número 2, programa. El equipo lo dejamos para el final. Programa, programa y programa. Si es que los socialistas no sabemos trabajar de otra manera. No sabemos trabajar de otra manera, más que uno, escuchando a nuestros paisanos. Hemos tenido más de 40 reuniones con colectivos que representan a cientos y cientos y cientos de montisonenses, de hombres y mujeres de Monzón que tienen sensibilidad por temas de musicales, culturales, por temas deportivos, simplemente por asociacionismo vecinal. Más de 40 colectivos y muchas personas que a título individual han querido trasladarnos sus opiniones y sus impresiones de lo que es Monzón. Me estaba olvidando y quiero agradecer que hay varios representantes de asociaciones de vecinos de Monzón a los que especialmente quiero darles las gracias y, por supuesto, también pues, a representantes de la Asociación de Empresarios, que yo creo que es importante que participen en estos actos, que escuchen y que tengan más posibilidades de saber qué pretende los que por aquí pasamos y queremos presentar nuestro equipo y nuestro programa. Lo he dicho,
escucha, escucha y escucha. Los socialistas lo hemos hecho así siempre. Pero a partir de ahí, ¿qué va a contener nuestro programa? Esto empezaremos a partir de dentro de un par de días, pero para nosotros es fundamental la ciudad. Monzón tiene que reorientarse. Monzón necesita un cambio, pero no un cambio de imagen, no necesita chapa y pintura. De esto hemos tenido ya mucho estos 4 años. Monzón no necesita chapa y pintura y murales. Monzón necesita repensar hacia dónde quiere ir. Monzón necesita pensar qué quiere hacer con su nave de la azucarera. Yo tenía un criterio, desgraciadamente se han conseguido fondos y ahora ya el criterio está muy orientado, hay que rehabilitarla. No seré yo quien tire a la basura 3 millones de euros o 2,3 millones de euros por cambiar el concepto. Bien, rehabilitamos la nave de la azucarera, yo creo que es un error, pero tenemos dinero, se hará. Pero es que hay que repensar todo ese centro de la ciudad, desde la nave de la azucarera hasta el antiguo Hotel Vianeto, hay que repensarlo. Tenemos una oportunidad para ese centro de la ciudad, ver qué queremos hacer con él. ¿Te olvidas del casco histórico? No. Yo lo he dicho ya en varias entrevistas. Yo quiero que esta legislatura sea un punto de inflexión en la recuperación de nuestro casco histórico. Yo sé que no se hace ni un año, ni en 2, ni en 8, ni en 12, pero quiero que sea esta la legislatura en la que se pueda decir, dentro de 50 años, es decir, en la legislatura 23-27, se inició la recuperación de nuestro casco histórico. Pero no para yo ponerme ninguna medalla. De verdad, que yo el ego hace ya muchos años que lo tengo muy satisfecho. O sea, es un tema de pensar en nuestro futuro y de dejar una ciudad mejor de la que nos hemos encontrado. Y rehabilitando el casco histórico podemos ayudar, podemos contribuir a mejorar nuestro parque de viviendas. Es un desperdicio tener esa superficie de casco histórico totalmente degradada cuando invirtiendo y recuperándola, muchas familias, muchos jóvenes, a lo mejor para su primera vivienda, podrían tener allí un inicio de su proyecto vital. ¿Y por qué no pensar? Nuestro plan general hace tiempo que lo tiene ahí, pero estos se han olvidado estos 4 años. Hay que dar conexión al barrio de Fuente del Saso, Colmolino y Jacilla. Eso está dibujado en el plan general hace muchos años ya. Tenemos que buscar una evacuación de las personas, de la movilidad, por esa especie de cinturón, que saldría de la antigua campa de Vicente Caneles, para que me entendáis, y va a parar pues un poquito más a la altura, más o menos a la altura de las Claras, para que me entendáis más o menos. Es fundamental, pero es que esto es pensar en la ciudad a medio y a largo plazo. No podemos pensar en ese bache o que de pronto ahora estemos arreglando todos los parques de la ciudad. No. Futuro, planificación, proyecto de ciudad de verdad, no de pacotilla. Nosotros teníamos un proyecto de ciudad y lo seguimos teniendo. Y un tema fundamental en estos tiempos, desgraciadamente, porque nos ha tocado mucho al bolsillo, pero tenemos que aprovechar de los problemas, ha habido soluciones, estamos en el momento idóneo. Monzón en estos momentos tenía que estar ya plagado, todos los edificios municipales de plantas fotovoltaicas, de placas fotovoltaicas, todos los edificios municipales tendrían que ser una gran central de producción de energía eléctrica, y no se ha hecho nada, o muy poco. Permitirme, muy poco. Pues nosotros queremos explotar eso al 100%, aprovechando todos los recursos que nos pongan las administraciones autonómicas y nacionales y utilizando o aprovechando la posibilidad de hacer una comunidad energética y que esos excedentes, 1, sirvan para familias que lo necesiten y 2, puedan servir para familias o viviendas del casco histórico en los que a lo mejor no es interesante poblarlos de placas solares. Mirad, hemos hablado de la ciudad, pero la ciudad es para las personas. Nosotros queremos, lo ha dicho, no sé si ha sido abajo en los medios de prensa, mira, para los socialistas hay una palabra que es fundamental, que es la igualdad. Y la igualdad ahora ya me la aplicáis a lo que queráis. Me da igual, al género, por supuesto, por supuestísimo, pero también a los mayores, a la brecha digital, a la dificultad para acceder a la administración de muchas personas, por edad, por dificultades cognitivas o simplemente pues porque les supera. Los socialistas vamos a apostar en esta ocasión, multiplicando nuestros esfuerzos al 100% por conseguir esa palabra de igualdad, pues que no se nos llene la boca de ella, sino que consigamos trasladar la igualdad en todos los aspectos de la política municipal y, por supuesto, de la vida de nuestros ciudadanos. Y las personas en la ciudad, en esa ciudad nueva, moderna, queremos que tengan actividades. Y una actividad fundamental, evidentemente no tenemos que vivir para trabajar a lo mejor, pero sí que tenemos que trabajar para vivir. Pues, cómo no, va a ser fundamental las líneas de trabajo en economía, y ahí tenemos un foco muy grande de trabajo,
Uno fundamental, presidente, te lo traslado aquí ya y estoy seguro que a partir del mes de julio, agosto si quieres, tendremos que hablar mucho, y es el polígono de Armentera. Nuestro gran y añorado Ernesto Aringo pues, acuñó el término de chabolismo industrial, con mucho respeto, por favor, a todos los industriales que están instalados, que no es culpa de ellos, pero sí que tenemos un polígono de Armentera al que le faltan servicios, al que le falta urbanización. Bueno, pues ahí tendremos que hacer un esfuerzo y, desde luego, Javier, te pediremos la implicación del Gobierno de Aragón para conseguir que nuestro polígono de Armentera, que está deseoso y que está ansioso de recibir industriales, que pueda hacerlo. Por supuesto, también Paules. Paules se nos ha quedado pequeño, hay que buscar la ampliación y, por supuesto, hay que buscar la forma de que mejore su estética después de tantos años de servicio. No cortaremos árboles, no quedan. No cortaremos árboles, no quedan, queda alguno, y desde luego si hay que hacer intervenciones en el arbolado porque genera algún tipo de molestia, lo haremos de otra manera. Lo haremos pidiendo informes técnicos municipales, lo haremos acordando medidas y lo haremos de una forma acorde a la legalidad. De esto os irán contando los concejales estos días. Y, por supuesto, una ciudad cultural. De deporte no voy a hablar nada, no voy a decir nada, porque me presuponéis el apoyo y la sensibilidad con el mundo del deporte, pero sí con la cultura. Monzón tiene un potencial cultural tremendo. Pues vamos a hacer que esa cultura florezca más todavía. Vamos a llevar la cultura a las calles. ¿Por qué Monzón no puede ser un gran museo urbano? Con esculturas, como se hizo ya en tiempos, con esculturas, con obras de arte por toda la ciudad. ¿Por qué no podemos seguir buscando nuevos eventos? Mira, llevábamos una medida en el programa y era la recuperación de la Feria del Deporte. He dicho que no iba a hablar de ferias de deporte, bueno, es solo de feria. No sé, pero ¿cómo Monzón no va a tener una Feria del Deporte? Pues llevamos en el programa a recuperarla. ¡Uy! Se nos han adelantado, que parece ser que va a haber Feria del Deporte en este mes magnífico de Monzón, va a haber Feria del Deporte también. ¿A que no la habíais oído en ningún sitio? Bueno, pues la va a haber. La va a haber seguro. Pronto os la anunciarán. No sabemos en cuánto tiempo la han organizado, no sabemos de dónde ha salido, pero bueno, por lo menos es una de las pocas iniciativas que nosotros implementamos y que tuvieron un gran calado y que han recuperado. Pues yo me alegro muchísimo. Y mirad, no me voy a extender más, nos quedan 16 días para el 28M, vamos a tener muchos días para poder explicar nuestro programa, nuestras medidas. Y ahora pues vamos a presentaros a los compañeros que van a integrar esta lista, vecinos y vecinas de Monzón, amigos y amigas de Monzón, que yo estoy convencido, claro, es que es la tuya, sí, pues es mi lista, pero yo estoy convencido que si pudiéramos pasarla por inteligencia artificial, ¿verdad?, que están de moda, nos diría, esta lista es la que mejor representa la sociedad de Monzón. Es la que mejor representa las sensibilidades de Monzón. Es la que mejor representa a las personas de Monzón. Yo os lo digo de corazón que estoy convencido que esto es así. Y los vais a conocer. Vamos a empezar con ello. Y no tenemos foto porque nos ha llegado tarde la foto. La foto la incorporaremos a la siguiente campaña en redes. Pero vamos a empezar con Jorge Fasie, un montisonense de adopción. Vamos a improvisar. Os voy a enseñar una cosa que aprendí yo cuando fui director general de deportes y que en estos casos va muy bien, ¿vale? Porque resulta que al primero le aplaudís mucho. Empezaremos ahí, Jorge, así lo vamos dejando atrás. Al primero le aplaudís mucho y luego ya si nos cansamos. Entonces vamos a aplaudir como en el waterpolo. En el waterpolo, cuando se presentan los jugadores, se dice Jorge Fasie. Y ya está. Y luego, cuando estén todos, ya aplaudís lo que queráis, ¿vale? Jorge, como decía, es un montisonense de adopción, ya lleva unos cuantos años con nosotros, ya estuvo en la anterior lista, y es un joven que tiene muchísimas ganas de aprovechar el talento de Monzón, de buscar esas fórmulas para que el talento de Monzón pueda florecer y desarrollarse, sobre todo a nivel laboral. Así que aquí tenéis a Jorge. Nos seguimos. Ahora ya empezamos con las fotos. No hay fotos, no tenemos fotos, pues... Estas son cosas del directo, Tenemos a Manuel Mateos, un ya histórico compañero de la agrupación socialista. No nos sale, ¿eh? Tenemos a Manuel Mateos. Perfecto. Manuel Mateos, que nos ha dicho que él ha visto evolucionar nuestra ciudad y quiere que siga haciéndolo. No está con nosotros, creo, pero tenemos también en la lista a una histórica y una grandísima persona de Monzón, Tere Villagrasa. Perfecto. Siempre desde el respeto, quiero un Monzón de todos y para todos.
Estos son frases que han dicho ellos. No, aquí no, estos son frases que les ha salido del corazón cuando nos hemos dicho por qué se presentaban. Seguimos con Carlos Dueso. El ayuntamiento debe solucionar los problemas de la gente, no crearlos. Esto nos suena, Carlos. Muchas gracias. Seguimos con María Pilar Vila. Toda una vida trabajando y cuidando. Ahora también por Monzón. Gracias, Pilar. José Antonio Castro, no sé si ha llegado. Sí, José Antonio Castro. Monzón debe adaptarse a los cambios sin perder su esencia histórica. Gracias, José Antonio, por sumarte al proyecto. Esther Moles. Me comprometo a trabajar en proyectos beneficiosos para el futuro. Gracias, Esther. David Revilla, nuestro yogurín. Participo para conseguir un Monzón atractivo para la juventud. Francisca Paqui Mateo. Mi inquietud en el casco antiguo al cual he pertenecido toda mi vida. Gracias, Paqui. Miguel Peirón. Como docente trato de hacer crecer en lo académico y en lo personal. Muchas gracias, Miguel. Brisa Gracia, que está con fiebre y no ha podido venir. Me gusta trabajar en ámbitos que mejoran la vida de los demás. Gonzalo Palacín. La historia de Monzón es rica y se merece un futuro prometedor. Isabel Calderón. Querer un cambio no es suficiente. Se debe de actuar y hacer ese cambio. Gracias, Isabel. Abdúa. Puedo reflejar a la sociedad actual con un enfoque más representativo. Gracias, Abdú. Beatriz Sánchez. Necesitamos una política cercana y real que mejore la calidad de vida. Gracias, Bea. Y nuestro polivalente, polifacético y multitodo, Carlos Loncán. Entregado a todo lo que hago. ¿Sí? Siempre con la visión puesta a los demás. También. Gracias, Carlos. Pilar, ¿dónde está Pilar? Pilar Gastón. Trabajar para impulsar el desarrollo de estrategias reales e innovadoras. Gracias, Pilar. Y yo mismo, vuestro candidato. Que también tengo frase que me la he currado, ¿vale? Quiero volver a liderar un Monzón atractivo y amable con su futuro. Muchas gracias y a continuación, mientras mis compañeros bajan, es que no se oye, es que aquí no se oye. Mientras mis compañeros bajan, luego subiremos para la foto de familia. Quiero presentar, que ya no hace falta presentarlo, pero sí darle la bienvenida, darle las gracias a Javier Lambán, candidato al Gobierno de Aragón, presidente en estos momentos y secretario general del Partido Aragonés. Secretario general del Partido Socialista en Aragón. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas y amigos. El Partido Aragonés no somos, pero el Partido Socialista es el partido aragonés por antonomasia de esta comunidad autónoma. De eso no hay ninguna duda. Ha sido un placer en esta precampaña, que ya toca a su fin, recorrer el territorio aragonés, ir a municipios, a ciudades de las tres provincias, a comprobar que el pulso de los socialistas y el pulso de la ciudadanía en general se muestra muy favorable, da a entender que el día 28 puede ser un día muy alegre, puede ser un día que nos dé mucha satisfacción a los socialistas. En este recorrido yo me he dedicado a transmitir a los compañeros y a las compañeras de todos los lugares un saludo efusivo en nombre de todos los socialistas aragoneses, un abrazo de todos los socialistas aragoneses y los mejores deseos de todos los socialistas aragoneses a los candidatos de cada lugar. Y en este caso concreto y en el día de hoy yo vengo a traer un saludo,
Un abrazo y los mejores deseos de todos los socialistas aragoneses a Álvaro Burrell y a esta magnífica candidatura, al próximo alcalde y al próximo equipo de gobierno de la ciudad de Monzón, sin ningún tipo de dudas. Además, en este tipo de recorridos, yo trato de insuflar ánimos, que en general no es necesario, no hay más que ver a Álvaro Burrell para darse cuenta de que le sobra de todo y desde luego no le falta ánimo, pero sí para hacer alguna reflexión de lo que fundamentalmente hemos de hacer los socialistas para activar a fondo los motores del compromiso, para activar a fondo los motores de nuestra actuación, de nuestra acción en los próximos 15 días, porque es además cuando los vecinos nos reconocen y nos identifican cuando esos motores se activan a fondo. Y hay un motor fundamental para que los socialistas seamos reconocidos, que es, de entrada, el orgullo de ser socialistas. Pertenecemos a un partido con 144 años de vida, que vino a la historia de España para defender, para enarbolar los ideales de la igualdad y de la libertad, para ser siempre la izquierda moderada pero eficaz, la izquierda que cambia las cosas, la izquierda que a través de las reformas mejora día a día, año a año, la vida de la gente. A lo largo de los tiempos ha habido movimientos, ellos dicen que a nuestra izquierda, yo siempre lo dudo, que han tratado de relevarnos de la función de liderar el progreso en nuestro país. Siempre han fracasado y siempre vuelve el Partido Socialista de siempre, el Partido Socialista de la Igualdad, de la Libertad, el Partido Socialista de Pablo Iglesias, el partido cuya acción a lo largo de la historia de España ha protagonizado todos y cada uno de los episodios de progreso que nuestro país ha conocido. Y hay otro motor formidable para insuflar ánimo, para transmitir ánimo, para conseguir que los ciudadanos se identifiquen con nuestras propuestas, que es declararnos orgullosos de ser aragoneses, declararnos orgullosos de ser aragonesistas. Hay partidos que se autotitulan aragonesistas. A nosotros nos han reservado de una manera displicente a lo largo de los años la condición de ser un partido puramente estatal, un partido puramente nacional. Yo defiendo que desde la transición, desde los primeros años de la democracia, el partido aragonesista por antonomasia hemos sido nosotros, y el partido más comprometido con Aragón a lo largo de estos años hemos sido nosotros. Por tanto, hemos de proclamarnos orgullosos de ser socialistas, hemos de proclamarnos orgullosos de ser aragoneses y aragonesistas, y en la medida en que seamos capaces de transmitir ese entusiasmo, el resultado de las urnas sin ningún tipo de dudas nos sonreirá. La autonomía, el autogobierno a los aragoneses nos ha sentado de maravilla. Decidir nuestro destino, decidir las inversiones, decidir nuestro modelo productivo, decidir dónde y cómo organizar los servicios públicos ha hecho que esta comunidad, que durante siglos estuvo postergada, en este momento sea una comunidad respetada en toda España, una comunidad referente en muchas materias. Como dice el lema de la campaña, nos ha hecho adquirir la conciencia de que podemos ejercer en todos los terrenos con voz propia. Lo hemos demostrado en estos últimos 8 años y yo os animo a que en la campaña electoral que ahora comienza, se lo digo a los candidatos fundamentalmente, os animo a que reivindiquéis esa condición de los socialistas de liderar un Aragón con voz propia, un Aragón capaz de decidir su destino, acomodándolo a lo que es el modelo de los socialistas, acomodándolo a lo que es el modelo que entre todos los aragoneses nos hemos dado a nosotros mismos. En estos últimos 8 años, desde 2015, cuando recuperamos el gobierno, hemos conseguido que la comunidad autónoma de Aragón se recuperara de los recortes, de los hachazos brutales que la derecha infligió sobre los servicios públicos de la comunidad. El Partido Popular fue en Aragón el segundo que más recortó en toda España, solo nos ganó Cospedal en Castilla-La Mancha, nosotros fuimos los segundos, que no está mal, y desde 2015 hemos revertido la situación hasta tal punto que en este momento somos los terceros que en nuestros 8 últimos años más hemos invertido en sanidad, en educación y en servicios sociales, y además tenemos el propósito de seguir haciéndolo.
Para los socialistas, la igualdad, para los socialistas, la libertad, que es un binomio absolutamente inseparable, se manifiesta fundamentalmente a través de los servicios públicos, a través de los servicios públicos de sanidad, de educación, de servicios sociales. Son los servicios públicos los que garantizan seguridad existencial a todos los hombres y a todas las mujeres, independientemente de su nivel de renta. Es fundamentalmente la educación la que garantiza igualdad de oportunidades a todos los niños y a todas las niñas, hayan nacido en la cuna en la que hayan nacido, y es fundamentalmente esas dos políticas junto a los servicios sociales nuestras señas de identidad intransferibles y en las que más tenemos que insistir. Insisto, hemos recuperado el gasto social anterior a la crisis, hemos sido una de las comunidades autónomas que más lo ha incrementado, pero mi propósito para los próximos años es seguir en ese camino. Y si ahora somos los terceros, tenemos que aspirar a ser los primeros. Mirad, compañeras y compañeros, hay un par de datos que a mí como socialista y como presidente de Aragón me emocionan especialmente en relación con la posición que en este momento ocupamos en España. Somos la segunda comunidad autónoma con mayor grado de igualdad y somos la segunda comunidad autónoma con mayor índice, con mayor nivel de calidad de vida. Para un socialista no hay mejor aspiración, no hay aspiración más digna que esa, que situarse a la cabeza del ranking de igualdad y a la cabeza del ranking de calidad de vida. Pero somos los segundos y tenemos que aspirar sin ningún tipo de dudas a ser los primeros. Y ese es otro de los grandes propósitos que nos tienen que embarcar a todos. El orgullo de ser socialistas, insisto, el orgullo de ser aragonesistas debe insuflarnos ánimos para seguir caminando en esa dirección, y sobre todo tenemos que escudriñar, lo repito estos días muchas veces, hasta el último rincón del territorio. Tenemos que escudriñar hasta el sector de la población más minúsculo desde el punto de vista cuantitativo para ver dónde hay hombres y mujeres que lo pasan mal, para ver dónde hay hombres y mujeres que tienen problemas, para ver dónde hay hombres y mujeres que están desamparados, para ver dónde hay hombres y mujeres a los que las políticas públicas no les han llegado, no los han beneficiado, porque la existencia de los socialistas se justifica precisamente en llegar a un momento en el que no haya ni un solo sector desfavorecido, ni un solo sector perjudicado, ni un solo sector damnificado. Y eso requiere una sensibilidad, eso requiere una fibra moral que desde luego solo los socialistas podemos acreditar con suficiencia. Y hay un elemento, e insiste mucho en ello Fernando Sabes estos últimos días, que es el de la vivienda. Hasta ahora el estado del bienestar, uno de los grandes logros de Europa, uno de los grandes logros de la civilización occidental, una de las grandes aportaciones de los socialistas a la historia, el estado del bienestar tuvo originalmente tres pilares: la educación, la sanidad y las pensiones. Se añadió en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero un cuarto pilar, que fue la ley de dependencia, los servicios sociales, y estos días ha hablado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de añadir un quinto pilar que creo que va a ser fundamental en los próximos años, tanto en el debate político como en las políticas concretas que se planteen. Ese quinto pilar del estado del bienestar, que como derecho hemos de contemplar y hemos de situar en el frontispicio de nuestras prioridades, es el de la vivienda. En este momento es un problema gravísimo, sobre todo para los jóvenes. Y en esta zona donde hay mucho empleo, donde el crecimiento del empleo es formidable y va a serlo más en el futuro, la vivienda es un problema más urgente si cabe. Y lo hemos de solucionar. Hemos de ser autocríticos. Yo lo digo también muchas veces. Hasta ahora en este país, en España, no hemos dado con la tecla de cómo resolver el problema de la vivienda. Hay maneras de resolverlo que en otros países funcionan y aquí menos. Aquí queremos ser propietarios del piso, aquí no estamos por la labor de utilizar fórmulas como las del alquiler, que son más fáciles en otros países. Quizás esa tendencia la tengamos que cambiar, pero en cualquier caso hemos de ensayar todo tipo de fórmulas para resolver ese problema, para hacerlo más pronto que tarde, para colaborar el Gobierno de España, los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos y las diputaciones, y eso yo tengo la absoluta seguridad que desde nuestro orgullo de ser socialistas, desde nuestro orgullo de compromiso con la gente, desde nuestro orgullo de ser aragonesistas y amantes del territorio, es algo que solo los socialistas podemos resolver.
Y hay otra línea de trabajo, otro vector que nos ha caracterizado en los últimos 8 años y que debe seguir caracterizándonos en los 4 años que vienen, que es el de protagonizar el crecimiento económico, el de impulsar la creación de empleo y también en eso ponernos a la cabeza de España. En este momento, en muchos sectores de la economía ya lo somos. ¿Quién nos iba a decir hace 30 o 40 años que en materias como la industria farmacéutica, materias como la digitalización, materias como la agroalimentación, la automoción, materias como la creación de renovables, iban a ser asuntos en los que íbamos a ser mirados con respeto por el resto del país? ¿Y quién nos iba a decir que en este momento, compañeras y compañeros, seríamos la segunda comunidad autónoma con menos paro de toda España? Y sobre todo, ¿quién nos iba a decir que si hacemos las cosas bien la próxima legislatura seremos la comunidad autónoma con menos paro y conseguiremos la situación de pleno empleo? Esto es algo que, salvo catástrofes, nuevas pandemias, nuevas guerras de Ucrania, que de todo nos ha pasado y ese tipo de circunstancias trastocan cualquier tipo de planificación, esto es algo que, salvo catástrofes, os aseguro que vamos a conseguir si seguimos al frente de las instituciones los socialistas, e insisto otra vez, con ese orgullo de ser socialistas y con ese orgullo de cumplir con nuestros conciudadanos, con ese orgullo de cumplir con nuestro territorio. Pero los socialistas no hemos de conformarnos solo con generar empleo, con crear las condiciones favorables para la creación de empleo, entre otras cosas porque los empleos los crean las empresas y las empresas es un sector, es un instrumento de progreso al que debemos tratar con mucho respeto y con mucho mimo, porque sin un tejido empresarial dinámico y comprometido es absolutamente imposible que un país funcione. Y Aragón y Huesca y Monzón me cuesta que tiene ese pilar de progreso en perfecto estado de revista para colaborar con administraciones que realmente sean sensibles. Pero no solo nos podemos preocupar de la cantidad del empleo que se genere. Hemos de procurar por todos los medios que el empleo que se genere sea de calidad. Para los socialistas, el trabajo no es una mercancía que se compra y se vende barata. Para los socialistas, el trabajo es un bien social por excelencia que hay que tratar con mucho esmero. Los trabajadores y las trabajadoras deben recibir un trato digno en todos los sentidos, deben ser formados para desarrollar las tareas para las que estén mejor preparados y más les gusten, y deben ser conscientes, tanto ellos como la sociedad, de que la aportación del hombre y de la mujer a través del trabajo es lo que hace a una comunidad política, social y económica grande, como nos está ocurriendo, por suerte, en Aragón. Por tanto, como veis, propósitos tenemos muchos, fuerza para hacerlo tenemos mucha. Esos dos motores, el orgullo de ser aragonés, el orgullo de ser socialista, han de ser absolutamente fundamentales para conseguir nuestros objetivos, y también hemos de proponernos a fondo, desembarazándonos de complejos que tuvimos históricamente, una especie de complejos de inferioridad, una especie de miradas semi-envidiosas e insisto, acomplejadas frente a otras comunidades autónomas, frente a nuestros vecinos catalanes, vascos, madrileños, que pensábamos siempre que eran infinitamente mejores que nosotros. Nos hemos ido dando cuenta que somos tan buenos como los catalanes, como los vascos, como los madrileños, y es hora de que esa seguridad que hemos adquirido en nosotros mismos, es hora de que ese talento que atesoramos, es hora de que esa capacidad, esa creatividad que hemos desplegado en todos los terrenos de la vida, la empleemos también en hacer más fuerte y mejor nuestro país. A España le irá bien si le va bien a todas las comunidades autónomas, y a Aragón le irá bien si le va bien a España. Ese binomio es absolutamente indisoluble, y con voz propia, con el orgullo de ser socialistas, con el orgullo de ser aragoneses, hemos de participar en la gobernanza de España, hemos de asentar un modelo federal en nuestro país, hemos de ser defensores de la Constitución y hemos de liderar políticas que nos convienen mucho a nosotros, pero que le convienen al conjunto del país, como es reformar la sanidad para que los problemas que en este momento tiene la sanidad en toda España encuentren una solución, encontrar soluciones para un problema gravísimo que se nos viene encima, y ya veréis las veces que tendremos que hablar de esto en los próximos años. Me refiero a los incendios forestales cada vez más incontrolables, o configurar definitivamente un modelo energético propio
vamos a ser líderes en la creación de energía renovable, pero esas energías las tenemos que poner a nuestro servicio, al servicio de Aragón, de las familias aragonesas, de las empresas aragonesas, y para eso es absolutamente fundamental que nosotros cambiemos las normas, que instemos al Gobierno de España a cambiarlas y que, en definitiva, cambie el modelo energético de nuestro país. Y todo eso es algo que los aragoneses, ejerciendo la voz propia de la que nuestro talento nos ha dotado, tenemos que proponernos seriamente en los próximos años. Y digo todo esto, compañeras y compañeros, en un territorio, en la provincia de Huesca, el Alto Aragón, que en muchos aspectos es la avanzadilla, que en muchos aspectos es el paradigma de lo que tienen que ser las políticas públicas y la colaboración público-privada en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el conjunto de España. Aquí se llevan haciendo las cosas muy bien desde hace muchos años, desde la Diputación Provincial, desde las comarcas, desde los ayuntamientos, desde las empresas, insisto, son absolutamente fundamentales, desde la práctica constante del diálogo entre todos los actores públicos y privados. Y los beneficios están bien a la vista, en términos de calidad de vida, en términos de empleo, en términos de igualdad. Esta provincia es, sin ningún tipo de dudas, ejemplar, está a la cabeza de España en varios de esos parámetros. Lo que va a ocurrir, está ocurriendo ya, pero va a ocurrir en la parte oriental, a ello se refería Fernando Sabés, va a conseguir una posición de liderazgo de esta zona en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Aragón, en agroalimentación, en logística. Los proyectos que en este momento existen son formidables. El Pirineo será, sin ningún tipo de dudas, más todavía, si cabe, una referencia para todo el conjunto de los españoles, para la utilización sostenible de sus recursos de cara a los turistas, que cada día que vienen repiten de manera absolutamente clara y sin ningún tipo de titubeo. Estamos viendo cómo la ciudad de Huesca se va dotando de una universidad poderosa, de una universidad abierta a la medicina, de una universidad abierta a especialidades muy afines con el modelo económico que se está generando en la ciudad. Estamos cumpliendo el viejo sueño de Joaquín Costa, poniendo en regadío miles de hectáreas en los Monegros. Esta mañana poníamos en funcionamiento en el sector 8 de Monegros 6.000 y pico hectáreas, buena parte de las cuales están en Huesca. La agroalimentación está funcionando de una manera formidable. En definitiva, se está configurando un ecosistema económico y social que le podemos poner como ejemplo a cualquier otra provincia de España para que aprendan a cómo hacer bien las cosas. Y para que el engranaje funcione a la perfección, falta que se incorpore al mismo, a partir del día 28 de mayo, una ciudad que ha sido siempre prototípica, una ciudad que ha sido siempre icónica para la izquierda aragonesa. Una ciudad que durante mucho tiempo fue la ciudad roja por antonomasia de la Comunidad Autónoma de Aragón. Creo que en el año 79 aquí ya hubo un alcalde comunista, ni más ni menos que un alcalde comunista. Y es una ciudad a la que he seguido siempre mucho por amigos personales que tengo, algunos de los cuales están en esta sala. Una ciudad a la que he admirado siempre mucho. Muy importante en la historia de la comunidad, muy importante en la historia de Aragón. Yo veo el castillo y me imagino a los templarios, Jaime I, jovencito, correteando por allí, pero es que además Monzón ha sido una ciudad muy importante en la historia de la izquierda aragonesa, una ciudad muy importante en la historia de la economía aragonesa, en la historia de la industria aragonesa, pero siempre las etapas, los episodios de progreso de esta ciudad, desde que votamos, desde el año 79, han estado asociados a equipos de gobierno, a alcaldes, a concejalas del Partido Socialista Obrero Español. Y, por tanto, el momento en el que Aragón va a seguir despegando, el momento que Aragón se va a seguir consolidando como referencia social y económica en el conjunto del país, como referencia política, el momento en el que Huesca va a despegar en prácticamente todos los terrenos de las políticas públicas y de la colaboración público-privada. Primero, Monzón no se puede quedar atrás y, segundo, Aragón y Huesca no pueden prescindir de Monzón. Y para eso los montisolenses tienen al hombre adecuado y tienen la candidatura adecuada. Perdiendo simplemente 5 minutos de su vida el día 28 de mayo, no cuesta más de 5 minutos ir a votar.
Álvaro Burrell y el resto de sus compañeros les darán 4 años de progreso, de bienestar y de felicidad. Con lo cual, yo creo que la opción está tan clara que no merece la pena que yo les diga ni una sola palabra más, salvo desearles suerte, ánimo y, como empezaba mis palabras, dándoles un abrazo de todos y cada uno de los socialistas aragoneses.